Él es bueno y sus misericordias son para siempre. Y vamos a cantar en este miércoles, dándole toda honra y toda gloria y declarando que nuestra fe está plenamente puesta en Él, en nuestro Dios Todopoderoso, en quien podemos confiar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo aquel que pueda, le invito a que se pongan de pie y que canten con nosotros. Todo lo que tengo es por ti, Jesús. Mi vida doy por ti, tratando de alcanzar el objetivo real. Es por quien vivo, nada me apartará de poder recibir lo que me has dado a mí. Vivo para ti, más grande es Él que vive en mí, que en el mundo está. ¿Cuántos no creen?
todo lo puede. Gracias, Señor, porque servimos a un Dios todopoderoso, magnífico, inigualable. Su amor es ancho, es profundo, es grande, no se puede medir. Es un amor infinito. En esta mañana vamos a declarar de ese gran amor de Jesús. Aleluya, gloria a Cristo, santo, santo. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo, el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor.
suficientes para mí. Tú eres suficiente, Jesús. Gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al que vive, reina para siempre. Señor. Santo es el Señor. Amén. Bendito el Señor. Amén. Esta noche. Bendecido, Señor. Doy gracias a Dios por ese amor tan especial que Él ha tenido para mí, para con ustedes, para con todos nosotros, y por habernos permitido conocer ese amor y experimentarlo, y conocer su palabra también, y conocer todas sus promesas y sus bendiciones. Realmente que somos un pueblo privilegiado. Amén. Amén. Somos un pueblo bendecido. Aleluya. Somos un pueblo escogido. Aleluya. Gloria al que vive. Y no lo decimos con orgullo carnal, humano. Es una honra, es un honor. Lo decimos con profunda humildad también. Amén, amén. Porque no merecíamos ese amor. Así es, así es. Pero aún así, Él vino y murió por nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Y derramó en nuestros corazones ese amor abundantemente. Amén. Pero esta es la otra cosa. No solo lo hizo por nosotros, lo hizo por todo el mundo. Amén. Ahora, si tú no lo has experimentado y no te sientes como que perteneces a ese pueblo, no es culpa del Señor. Es sencillamente que tú no te has entregado a Él. Amén. No has recibido ese amor manifiesto en la cruz del Calvario Aleluya. por toda la humanidad. Amén. Aleluya. Así es que esta noche también puedes ser parte de ese pueblo escogido de Dios. Sí, sí, sí. Y usted dice, pero ¿cómo ustedes tienen esa seguridad? ¿Cómo pueden hablar así? Bueno, es que no se basa en lo que nosotros sentimos o sencillamente creemos que es así, sino en las promesas de Dios, en un Dios que es fiel y verdadero y que selló esa promesa con la muerte de Jesucristo en la cruz. Gloria a Cristo. Entonces, nadie está lejos de ser parte del pueblo de Dios. Está realmente a la distancia de una oración. Amén. Amén. Decirle al Señor, Señor, yo quiero ser parte de ese pueblo escogido. Amén. Y lo puedes hacer recibiendo a Jesucristo, que es el regalo de Dios. Es por medio de quien recibimos la adopción de hijos y la herencia que nos pertenece también. Entonces el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos da testimonio, seguridad de que somos hijos de Dios. Y a medida que tú avanzas y caminas y sigues aprendiendo de la palabra del Señor, entonces esa confianza va creciendo y esa seguridad se va afirmando. Quiero pues bendecir al Señor en esta noche y quiero decirles que ojalá la cámara pudiera voltearse, pero no tenemos esa facilidad ahora para que vean qué bonito que se ve este grupo hoy acá, miércoles a mediados de la semana. Así que si ustedes piensan que yo estoy diciendo esto para darle celo a alguien en casa, pues sí, un celo sano. Amén. Un celo sano, ¿verdad? Gloria a Cristo. Para que tomes el impulso y digas, voy a ir un miércoles. Amén. Voy a ir un miércoles y voy a darles una sorpresa a mis hermanos. Aleluya. Porque aquí no te vamos a recibir con aquello de que, la hermano, por fin apareció, estaba perdida. No. Si tienes a Cristo, tú no estás perdido ni perdida. Amén. Amén. Estás solamente alejado de la comunión con los hermanos. Amén.
Sé que te vamos a recibir con una gran sonrisa y un gran abrazo. Amén. Gloria a Cristo. En el amor de Cristo. Quiero compartir el tema que lo tomé de lo que el domingo les prediqué también. El domingo les prediqué el plan de Dios para los pobres. Y de ahí saqué un subtema que lo quiero continuar yo hoy, que lo titulé Enriquecidos en todo. Enriquecidos en todo. Pero antes me quiero tomar un momento para pedirles a todos que oremos por la situación de Cuba. Amén. Yo no nací en Cuba, no soy cubano, pero siento profundamente en mi corazón a estos hermanos y a esta nacionalidad, porque por 62 años han sufrido todo tipo de vejámenes, y yo he experimentado en carne propia también en mi propio país lo que es vivir en una situación como esa. Entonces los entiendo más de lo que se pueden imaginar y siento profundamente en mi corazón lo que está pasando. Así que quiero pedirles que oremos por la situación de Cuba. Y usted dirá, ¿y qué es lo que vamos a pedir? Bueno, vamos a confiar en ese Dios todopoderoso, que es el que tiene el control. Y que si este es el momento que Él ha marcado para que haya un cambio para beneficio de la gente, nadie lo va a parar. Yo quisiera poderles decir que no vale la pena que muera una sola persona por un régimen como eso, y por unas personas que han estado oprimiendo todos estos años, porque ellos mismos son esclavos de su ignorancia y de su maldad. Hace 3 años nosotros los nicaragüenses de mi nacionalidad pasamos por una situación que muchos aquí ni se enteraron siquiera, porque uno, vamos a ser francos, siente su nacionalidad. Cuando algo pasa en tu país tú te das cuenta, pero usualmente cuando sucede en otro lado. Pero hace 3 años apenas hubo algo parecido, pero mucho más trágico de lo que está pasando en Cuba, y en unas cuantas semanas el régimen que manda ahí mató a más de 300 y pico de personas, la mayoría jóvenes, a la luz del día, y algunos ahí a la luz, es decir, con miles de personas de testigos. Más de 500,000 de personas se tiró a las calles, y sin embargo no respetaron eso. No respetaron. Usted dice, pero ¿cómo es posible? Sí es posible. Y dentro de eso hay un montón de cómplices también que se hacen de la vista gorda, porque es una tragedia que está a 2 horas y media apenas de acá, y ahí están todavía, y la mayoría del mundo muy bien, gracias. Este gobierno, que desafortunadamente este país ha perdido la moral y los pantalones para pararse con su autoridad y su poder y ver la maldad como es, y decir hasta aquí no más. Y no nos importa lo que diga quien sea, pero ellos también en alguna medida también han sido cómplices de este tipo de gente. Estaba viendo, y me perdonan que diga, pero tengo que decirles esto, hermano. Estaba viendo al señor Barack Obama sentado riéndose ahí hace apenas unos años con uno de los autores de esta desgracia a solo 90 millas de acá. Es repugnante realmente. Pero bueno, sabemos nosotros quién es el que gobierna. La última vez que miré la escritura, el Señor está sentado en su trono. Amén. Y le garantizo a mis hermanos y especialmente a la Iglesia Cristiana de Cuba que el Señor tarda, pero no olvida. Amén. Señor, en esta noche, Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Y bendigo tu nombre, Señor amado, aquí con mis hermanos reunidos, Señor, y quiero, Señor, exponerte lo que hay en mi corazón, Señor, porque no queremos darle lugar a la ira, al enojo, a la frustración, Señor, porque tú nos has llamado a vivir bajo tu voluntad y tus mandamientos, Señor. Y tú nos has enseñado que eres tú, Señor,
el que realmente tiene el control de los tiempos y de las situaciones, Señor. Te quiero rogar por la iglesia en Cuba, en primer lugar, por la que tú lavaste y rescataste con tu sangre, Señor, para que guardes a ese pueblo, y de paso pedirte misericordia por todos aquellos otros, aquella parte de la población que no te conoce, pero que sin embargo sienten la injusticia, Señor. No se han acercado a ti tal vez, pero sienten el peso de la misma maldad del pecado, Señor, y de la misma maldad del hombre. Así que te queremos pedir misericordia, Señor, para ese pueblo, Señor, que ha estado por tantos años, Señor, sí, mucha parte de él en la ignorancia tuya, Señor, pero también hay una iglesia que ha estado orando allí, Señor. Te rogamos que escuches el clamor de esa iglesia tuya y también nuestro clamor, Señor. Que tengas misericordia, Señor, de los jóvenes, de los hombres, de las mujeres, como la tuviste con aquella gran ciudad también, que cuando se arrepintió tú la salvaste, Señor, la ciudad de Nínive, Señor. Te pido, Señor, que perdones, Señor, el pecado y la maldad que ha habido también a través de las generaciones también, Señor, de nuestros pueblos, Padre, y tengas misericordia de ellos, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que en un acto tuyo soberano y de misericordia ponga fin al sufrimiento, Señor, de ese pueblo, Señor, y traiga, Señor, un tiempo de refrigerio, Señor, para Cuba, para Nicaragua, para Venezuela, Señor, y para todas las naciones oprimidas, Señor, por hombres, Señor, que han perdido la condición de seres humanos, Señor, y pueda, Señor, traer, Señor, un respiro y un alivio para nuestros hermanos y para estos pueblos. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, que sobre todo nombre. Y la iglesia del Señor dice Amén. 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 Y amén. Quiero pues pedirles, hermanos, que vayan conmigo a 2 de Corintios. No salen los niños. 2 de Corintios capítulo 8. Vamos a estar aquí meditando un tiempo en la palabra del Señor. Saludo a los que nos están viendo por la transmisión. 2 de Corintios capítulo 8. Y les dije que el tema iba a ser enriquecidos en todo. El plan de Dios para los pobres, para los necesitados, para los que han caído en la miseria, se los expuse este domingo que pasó. Y les decía que la respuesta para los pobres está en toda la Biblia. La respuesta de Dios. Pero en particular, en los capítulos 8 y 9 de 2 de Corintios hay unas claves precisas para que sepamos cuál es la voluntad del Señor para los pobres del mundo. Y estoy hablando no solamente de los pobres espirituales, sino los pobres materiales. Aquellos inclusive que han quedado de limosna, los indigentes, la gente que no tiene nada. Y les decía que el pecado nos ha afectado. Dios sabe que el pecado nos ha afectado a todos de diferentes maneras. Amén. Y que el Señor dijo en una ocasión que los pobres los iba a tener la iglesia siempre con nosotros. Y no estaba validando una ley social, sino estableciendo y declarando una realidad. ¿Por qué? Porque aunque sean pobres materialmente, no por eso se van a volver a Dios. Pero más sin embargo, la solución a la miseria y a la pobreza del mundo está en conocer la voluntad de Dios, en conocer al Señor. Y Cristo vino precisamente para eso. Y ustedes lo van a ver conmigo ahora. Cristo vino para sacarnos de la pobreza y de la miseria. Y vamos a ver lo que el Señor enseña a través de una iglesia transformada por la gracia de Dios. En 2 de Corintios
8 comienza así escribiendo el apóstol Pablo. Dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Quiero detenerme un momento ahí para decirles que esta parte del mundo en aquel tiempo, Macedonia, era una provincia romana en el norte de Grecia, y Pablo se refiere a las iglesias que estaban ahí: Filipos, Tesalónica y Berea. Era una provincia empobrecida, principalmente empobrecida a través de los tiempos, y especialmente por las guerras y el peso de la autoridad romana y su comercio también en aquella zona. Es más o menos la situación de muchos países nuestros que dicen que son pobres. En realidad no son pobres, han sido empobrecidos. Pero no es que sean pobres. Ustedes ven otros lugares con menos todavía riquezas naturales y son súper prósperos, y vas a ver algunos países que tienen esos recursos naturales exuberantes y son muy pobres. Entonces esta región había sido empobrecida. Esta gente de acá tenía no pobreza nada más, sino que tenía extrema pobreza. Pero esta extrema pobreza de la iglesia inclusive que estaba ahí, porque uno no puede sustraerse. Esta iglesia que está aquí, en este lugar, que estamos en una comunidad de bajos recursos, una de las más bajos recursos, inclusive en los Estados Unidos, se los estoy diciendo yo. Aquí esta zona donde está la iglesia, esta zona es uno de las zonas de más bajos recursos, y esta gente vivía también en esta condición, pero esa condición en la que vivían no impidió que a la hora que surgió una necesidad, una hambruna en Judea, no abundaran en su generosidad. Amén. Aquella gente, en medio de lo poco que tenían, se unieron y recaudaron una ofrenda jugosa y grande, una ayuda para esos damnificados, esa gente que estaba sufriendo una hambruna, y ayudar a sus hermanos. Y es que Dios da una suficiencia de carácter, hay una suficiencia de carácter, mejor dicho, que solamente Dios da en las pruebas y en las necesidades, y que nos sirven para convertirnos en las personas que Dios quiere que seamos. Amén. Hay una suficiencia, aún en medio de las privaciones de un creyente, Dios pone gozo y pone generosidad también. Aleluya. Gloria a Cristo. Ustedes van a uno de esos lugares de que les hablé, de esos países que se les llama del tercer mundo, y se van a dar cuenta que usted encuentra unas iglesias ahí que son pobres en bienes materiales, pero tienen un corazón extraordinario y un amor para el Señor único. Amén. En cambio, usted va a ver aquí, viene a este país, y cuando uno ya apenas comienza a progresar un poco, como que se olvidó de todo. Y especialmente en este país hay un montón de gente que se queja y dice que tiene necesidad y hablan de pobreza. Y déjeme decirle que aquí no hay pobreza. Por favor, no caigas en la propaganda esa barata de los políticos que han hecho de los pobres y de la pobreza un negocio. ¿Cómo lo sé? Porque yo vengo de un país pobre y les dije el domingo pasado que yo fui pobre. Pobre. Y entonces vienen aquí y te quieren vender ese cuento. Les decía que estamos en una comunidad donde tiene uno de los ingresos más bajos de todos los lugares de los Estados Unidos. Más sin embargo,
durante toda esta crisis, aún nuestra iglesia, aquí este lugarcito, tenía bolsas de comida que a veces no tenía quien dárselas. Aleluya, gloria a Cristo. Y usted sabe que no le estoy diciendo nada. Gloria a Cristo. No hallaba quien dárselas. Y entonces ahora viene un político avispado y te dice que hay hambre. Si hay hambre, estás pasando hambre porque no has trabajado, no quieres trabajar, porque tienes un estilo de vida autodestructivo, porque nunca te has decidido a conocer cuál es la voluntad de Dios para salir de la miseria. Amén. O de la pobreza donde vives. No me importa si lo que viviste antes o lo que fuiste antes. Eres ahora, aquí, en este momento. Amén. Puedes trabajar donde tú quieras y ganar el pan con el sudor de tu frente, y puedes progresar. Pero a veces vienes de esos mismos países y vienes aquí y caes en la trampa del diablo y en la misma mentalidad, y quieres vivir la vida loca, y luego terminas viviendo peor aquí que como vivías allá. Así es. Porque caes hasta en la droga, en los vicios, en la maldad, porque aquí hay, si allá en los países eso, habían 20 puertas, aquí hay 100 para perderte. Entonces, hay gente que como tiene mucho tiempo y para pensar y tienen tantas comodidades en este país, entonces comienzan a inventar y entonces comienzan a hacer agendas y a formar conflictos y a pelear por baños y a pelear por cosas ridículas, absurdas, porque aquí hay gente que tiene mucho de todo y poco de Dios. Están llenos de ellos, pero vacíos de Dios. Amén, así es. ¿Qué tal si les hubiera tocado trabajar como trabajaron los pioneros que levantaron la riqueza de este país? Wow. Entonces, esta iglesia hizo una recaudación especial para esta iglesia de Macedonia para beneficiar a los hermanos de Jerusalén. Y de aquí nació el modelo más completo y detallado para cómo se debe practicar la generosidad cristiana y cómo el cristiano debe dar para necesidades legítimas, con propósito y necesidades legítimas. Y fue una de las primeras iglesias que practicó y experimentó la gracia de dar y sus beneficios. Porque yo pasé mucho tiempo como creyente sin experimentar la gracia de dar y sus beneficios. Y entonces vivía y por la gracia del Señor me sostenía, me suplía porque Él es fiel. Pero había un área de mi vida que no estaba entregada al Señor. Y entonces siempre vivía, yo comentaba con mi esposa la otra vez y le decía, yo no sé nosotros cómo vivíamos, ¿verdad? Trabajábamos, cogíamos un dinerito, ella ganaba muy poco, no ganaba mucho, yo tampoco ganaba mucho. Porque bueno, Dios te da y le da a cierta gente a las habilidades para hacer millones, a otros le das las habilidades para hacer miles, cienes, y a otros le da habilidades para hacer miles. Es así. Porque tú te has preguntado y dices, pero ¿por qué yo no puedo ser como fulanito? Mira que tan fácil que hace dinero y hace miles, y a mí que me cuesta ganarme 300 pesos. ¿No es cierto? Es cierto. Mas sin embargo, aunque ganes mucho o ganes poco, dentro del plan de Dios, escucha esto, y bajo la bendición de Dios, todo lo que ganes te va a rendir y te va a dar. Amén. Así es. Ganes mucho o ganes poco, tienes que alinearte nada más, alinearte a la voluntad del Señor. Entonces esta iglesia era una iglesia que motivó y motiva también. Quedamos en el versículo 2, ¿verdad? Que dice que en grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, dice el apóstol Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, o sea, dieron sacrificialmente, pidiéndonos con mucho ruego que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para con los santos, o sea, los cristianos de Jerusalén que estaban pasando
grandes necesidades. Y no como lo esperábamos, sorprendieron hasta el mismo apóstol Pablo, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. O sea, aquí está la clave para todo. Amén. Amén. Para salir uno de esa condición de tacañería y de escasez, lo primero que uno tiene que dar es darse uno al Señor. Amén. Gloria a Cristo. Entregarte a Cristo Gloria al Señor Jesús. sin reserva y decirle: aquí estoy, todo lo que soy y lo que tengo. Ojo, no es para que venga un avispado y uno de estos, como te he dicho tantas veces aquí, de estos maestros, falsos maestros, y venga a quererte quitar lo que ganas con el sudor de tu frente, sino un creyente y una actitud de dar conforme a la voluntad del Señor y para fines legítimos. Para fines legítimos y con propósito. Amén. Si perteneces a una iglesia, bueno, para el sostenimiento de esa obra, y para necesidades que se te van a presentar de ayudar a otro, usualmente a tu familia, ¿verdad? Que siempre el Señor te va a bendecir, pero te va a bendecir para que seas de bendición para otros también. Ahora, dice el apóstol Pablo, primero se dieron al Señor y luego a nosotros. ¿En dónde estábamos? El 6, ajá. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Obra de gracia. Porque el dar de acuerdo a como Dios quiere es una gracia. Amén. No es una imposición, no es algo que lo haces así, que dice, bueno, no, voy a dar esto, como cuando uno da, te conteaba el domingo, ¿no? Da con tristeza, por necesidad de que, bueno, tengo que dar porque el otro dio algo. No es así. La ofrenda cristiana es planeada, se separa de antemano lo que es para el Señor, porque es algo santo, o sea, es separado para el Señor, y vas a ver algunos patrones también aquí de cómo es que se da. Entonces, Tito fue uno de los que se designaron para llevar este gran donativo, o sea, era una ofrenda grande, y otros 2 hermanos también, pero esta era gente confiable. Este no es de esa gente que dice, no, estamos recaudando aquí algo para llevarlo a Honduras, o a Nicaragua, o a Cuba, y entonces estamos recaudando algo, y luego cuando llegan allá lo venden. Esa historia yo la conozco. O recogen la mitad. Entonces esta gente era realmente que la escogió cuidadosamente el apóstol Pablo para que eso llegara íntegro a los que lo necesitaban. Amén. ¿Ves? Y entonces dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, le dice a la iglesia de Corintio, porque te dije, esta iglesia motivó y motiva ahora. Amén. Motivó, le sirvió para motivar a Pablo a los de Corintio, la iglesia de Corintio, que era una iglesia más pudiente. Dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abunden también en esta gracia. Porque los de Corintio, estos hermanos de Corintio, ellos tenían muchos dones, como te he dicho, ¿verdad? Y algunos los habían usado de manera desordenada y habían permitido unos desórdenes y unos escándalos tremendos ahí. Y supuestamente tenían todos estos dones, pero no habían aprendido a dar con generosidad. Amén. Entonces el apóstol Pablo tiene que tomar el ejemplo de esta iglesia para motivarlos a ellos. Amén. Si tú lees esto te vas a dar cuenta cuán sabio era el apóstol Pablo. Fíjate, no le saca todos sus defectos aquí a la iglesia de Corintios, sino que trata de sacar lo mejor de ellos para darles chance
a que experimenten la gracia del Señor y las bendiciones del Señor. Porque es lo que hace el Señor. Él a veces, la forma que Él tiene de actuar es dándonos chance para que crezcamos. Hay un montón de gente que no ha experimentado la gracia de dar como el Señor quiere, de verdad. Y entonces viven estrechos y en escasez siempre. Y el Señor, y Pablo quería que esta iglesia sacar de ellos lo mejor, pero era una motivación sana. Porque la motivación y la persuasión, cuando es sana y es dada por hombres sanos y honestos, se vale. Se vale motivar al pueblo para que experimenten a Dios, para que experimenten las bendiciones del Señor. Se vale cuando es una motivación sana, honesta y por hombres también temerosos de Dios. Esta iglesia motivó a Pablo, inspiró a Pablo para motivar a estos hermanos, y los persuade, los trata de motivar. Cuando los mensajeros de Dios, sus intenciones y motivos son puros y sanos, Dios bendice al pueblo verdaderamente. Aquí el apóstol Pablo está pidiendo con propósito y con transparencia. No como muchos que te comienzan a tirar un cuento y te comienzan a tomar una parte de la escritura y te comienzan a hacer sus propias elucubraciones y sus propias teologías para sacarle el dinero a la gente para cualquier cosa, pero menos para la obra del Señor. ¿Por qué esta iglesia fue tan generosa y sacrificada? Bueno, ya miraste por qué. Se habían entregado a Cristo sin reservas. En ellos no había doble ánimo, incertidumbre ni hipocresía. Consideraban ayudar a otro un privilegio. Amén. Gloria Un a Dios. privilegio. Pero además conocían la gracia de Dios y la practicaban abundantemente. Esta gente conocía la gracia de Dios. Hay gente que ha sido salva por gracia, pero no han comenzado a practicar la gracia que recibieron. No han comenzado a practicar la gracia que recibieron. ¿Te acuerdas que te leí Lucas 6:38? Gente que ha recibido la salvación del Señor y no ha comenzado a practicar y a dar la gracia que recibieron. ¿Se acuerdan de Lucas 6:38? Dad y se os dará. ¿Medida cómo? Medida buena. ¿Cómo? Remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Para entenderte eso, mira, si no lo has encontrado, búscalo. Te dije Lucas 6:38, porque te voy a explicar con un ejemplo bien sencillo qué es eso. Porque con la misma medida con que medís seráis medidos. Tú has ido a los comedores populares. Todo hispano ha ido a algún comedor popular. Y tú vas a algunos lugares donde ahí, cuando te sirven, el que está sirviendo viene y comienza a echarte. Y se le pasó la mano un poquito y te saca. ¿Entiendes? Y todo es medidito, mezquino. Esa gente nunca va a progresar. Vas a otro lado y miras que la gente te da y aplasta un poco más y te vuelve a echar y te da así, no importa, te está cobrando, pero te está dando en abundancia. Esa gente va a progresar siempre. Siempre están llenos. Y siempre están llenos. Siempre llenos. ¿Entiendes lo que te digo? Porque Dios no le gusta, a nosotros no nos gusta la tacañería, ¿verdad que no? No nos gusta que tú sales de ahí y dices, cuando estás viendo lo que te estás sirviendo, dices, wow, y estás pensando en lo que te están cobrando. En cambio, cuando ves que te echan así, dices tú, wow, y cuando vas a dar, ni pesar te da, porque se dio hermoso. Medida apretada, remecida. A Dios no le gustan los tacaños. A nosotros tampoco. Y Dios desea que cuando se trata de motivos, escucha bien, legítimos y sanos, tú des con generosidad también.
Y si estás en una iglesia que sientes que te están bendiciendo y que la gente que está ahí es sana y que lo que están usando es para pagar lo que se tiene que pagar, entonces tú vienes y ahí es donde tienes que poner tu ofrenda. Cada primer día de la semana, donde vas, separas lo que es del Señor y tienes preparada esa ofrenda. Y mira, yo te digo, hay un cambio extraordinario de todo. Amén. Amén. Gloria a Cristo. Cuando das para el Señor y para necesidades legítimas. Gloria a Cristo. Aleluya. Es como que se rompe la maldición. Y a medida que vas caminando y sigues caminando y continúas dando alegremente para el Señor, te dije lo que dice la Escritura, porque Dios ama al dador alegre, que hay una bendición especial para el que se mantiene dando alegremente para el Señor, ¿entiendes? No aquel que viene como así, ahí lo te conté, ¿no? Sacaba, bueno, miraba que unos hermanos daban en el sobre, claro, daban, eran personas que habían entendido, ¿no? Yo venía y usaba mis 15 pesitos ahí, o mis 10 pesitos, hace años. Dice, ay, se me fue la fritanga ahí. Qué pena. Y Dios tan maravilloso que me esperó y me esperó y me esperó. Me dijo, pero no, en esa parte hasta que tú aprendas, entonces te voy a... Ya. Abundantemente. Y mi hija, bueno, mis hijos, pues. Y entonces cuando vamos a un lugar y vamos a comer, mi esposo en algún momento les decía, ¡ay, pero vas a dar todo eso de propina! Y yo entiendo por qué ellos han sido también bendecidos. Amén. Gloria a Cristo. Porque aprendieron la gracia de dar. Amén. Aprendieron la gracia de dar. Entonces conocía esta iglesia la gracia de Dios y la practicaban abundantemente. Abundantemente. Otra cosa que uno debe dar conforme a lo que tiene. Si ves el versículo 12, que lo vamos a leer en un momento, vas a leer, voy a pedirles que lean el versículo 12 conmigo. Dice así, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta la ofrenda, ¿no? Según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¿Entiendes? Nunca tú te vas a enjaranar para decir, voy a dar una ofrenda en la iglesia, voy a sacar, voy a prestar. Eso no es correcto. Amén. Porque hay algunos inescrupulosos ahí que te dicen, no, ponga la tarjeta de crédito, ese no es dinero tuyo. Lo estás sacando de lo que no tienes. Tienes que dar de lo que tienes. Y si tú dices, bueno, hermano, lo único que tengo yo es esto, son 10 pesos, 5 pesos. Esto es lo que tengo. Entonces, si esto es lo que tienes, eso das. Amén. Y el Señor va a ver tu ofrenda. Amén. Pero no vas a ir a prestarle a alguien ni endeudarte para dar. ¿Entiendes? No es esa la voluntad del Señor. Amén. Una vez el Señor estaba sentado frente al arca de las ofrendas públicas, sentado, y él se sentó ahí con propósito y miró a los ricos que llegaban y echaban mucho porque eran ricos. Y llegó una viuda y echó 2 blancas, la moneda de menor denominación de aquel tiempo, 2 blancas, menos como un sexto de un centavo norteamericano, y lo echó ahí. Y el Señor, que no se le escapa nada, ni antes ni ahora, miró y le dijo a los discípulos, vengan para acá. ¿Vieron lo que echó esa viuda? Yo les digo que ella echó más que todos esos ricos, porque ellos echaron de lo que les sobraron, pero ella echó todo su sustento. Y lo que estaba el Señor señalando aquí, por favor, no es que tú vayas a echar todo tu sustento, no, lo que estaba señalando era el valor de la ofrenda sacrificial para el Señor. Amén. Fíjate.
Amén. De la Gloria a voluntad. Cristo. Entonces, si primero hay la voluntad dispuesta, es lo primero que tiene que haber, ¿no? La voluntad dispuesta. Será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Terminamos y resumimos. La cura para la pobreza y la escasez está aquí. Vamos a leer el versículo 9, llegamos al 9, ¿verdad? ¿O no lo leímos? No. Ok, el 9 lo voy a leer. Dice, porque ya conocéis la gracia, le está escribiendo a la iglesia de Corintios acá, exhortándola, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, a nosotros, se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros o ustedes con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Se hizo pobre, es decir, dejó su trono de gloria, su corona, su majestad, y vino y se hizo como uno de nosotros, experimentó nuestra miseria, miró nuestra pobreza, pero vino no para dejarnos en la misma condición, sino para sacarnos de esa condición y enriquecernos. Fíjate bien, no hacernos ricos, porque aquí está el otro problema de los falsos maestros. No, usted está llamado para ser rico. No, no es eso lo que dice la Escritura. La Biblia dice que Cristo vino para enriquecernos en todo. ¿Y eso qué significa? Les repito esto, Cristo vino para experimentar nuestra pobreza y sacarnos de ella, la pobreza espiritual y la pobreza material. Se hizo pobre siendo rico por amor a nosotros, dice ese texto, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y el tema se llama enriquecido en todo. Pero Él fue y es tan rico como el Padre. Es dueño de todas las cosas y posee todo poder, autoridad, soberanía, gloria, honor y majestad. Aleluya, gloria a Cristo. Y al que no le guste eso, pues tiene que cambiarse de religión, porque entonces está equivocado. Amén. Porque hay algunos que quieren disminuir a Cristo. Él es igual a Dios. Él es el todo. A Dios le plació que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. Gloria a Cristo, gloria. Y si no aceptas eso, pues peleate con el Señor cuando llegues allá. Pero es así como dice la Escritura. Pero Él vino para enriquecernos en todos. No solo riquezas espirituales, sino, escucha esto, suficiencia en medios de su subsistencia en este mundo. Amén. Que tengamos suficiente en medios de subsistencia en este mundo. Y para ahí sigue el versículo 9 y termino leyéndote lo que les leí también el domingo. Y dice así la palabra del Señor en 2 de Corintios 9, 2 de Corintios 9, 8. Están ahí, ¿verdad? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, como dice, en todas las cosas, todo lo suficiente. Entonces, ¿qué debemos de tener? Todo lo suficiente. ¿Para qué? Para que abundéis en toda buena obra. Y ahí está el texto famoso que te leí el domingo. Repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Es decir, los medios de donde tú sacas tu supervivencia, tu trabajo, sea que hagas lo que hagas. Trabajes en una cafetería, en un restaurante, trabajes en una oficina, sea secretaria, abogado, lo que sea, donde sea. Él va a proveer y va a multiplicar. Amén. Gloria. Pero te dije, tenemos que ser obedientes al Señor en todas las áreas. Porque el Señor te da y te va a dar, pero para que seas un buen administrador. Fíjate. Y aumentará los frutos de vuestra justicia. Es decir, en todas las áreas de la vida te va a ministrar.
para que estéis enriquecidos en todo. Ese es el título del mensaje. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. ¿Qué cosa? Que se acabe la tacañería, la estrechez, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracia. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, o sea, a los otros hermanos, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. La experiencia de esta administración. Te dije que esto hay que experimentarlo. Tú dices, ¿funcionará esto? Pruébalo. Amén. Y verás. Pruébalo. Y después que pase un tiempo, me vienes a decir, eso no funcionó. Te vas a dar cuenta cómo se abre todo. Y cuando tú vienes a ver, tú dices, wow. Y vas a entrar. Y vas a ir aprendiendo. Y vas a ir creciendo en esto. Y vas a llegar a un lugar y cuando te dice, ¿qué quieres que le dé? ¿Quiere que le dé el sencillo o quiere que le dé el doble? ¿Usted quiere el size pequeño o quiere el grande? Y uno siempre dice, dame pequeño. ¿Quieres el size mediano? Sí, dame el mediano, el más chiquito. Y vas a aprender que si quieres, escucha esto, si realmente lo quieres, le dices, dame el grande. Amén. Gloria a Cristo. Vas a comenzar. ¿Por qué? Porque el Señor no vino aquí para que estemos aquí comiéndonos las uñas en estrecheces. Y yo sé que hay mucha gente, es más, te voy a decir, conozco a muchos cristianos que han pasado muchos años y viven así todavía. Pero te lo quiero decir, no es culpa del Señor. Te lo garantizo que no es culpa del Señor. Gloria a Cristo. Porque también hay algunas cosas que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Aquí dice la Escritura que al dador generoso se le darán crecientes medios para dar y crecientes frutos. Amén. Te resumo. 3 pasos. Tienes que estar la voluntad dispuesta, el quererlo y el empezar a hacerlo. Amén. Así es que pruébalo. Comienza a separar para el Señor lo que de acuerdo a tus ganancias y a tus ingresos sea. Amén. Lo más generoso que tú puedas. Pero escucha esto, hay una generosidad malentendida. Los que dan y se quedan a pedir. Dios no te está pidiendo que des y te quedes a pedir. Porque hay gente que dice, no. Y eso se le llama despilfarro, ser irresponsable, botarata. ¿Entiendes? Llegan y dicen, no tienen conciencia de las obligaciones que tienen. No, después pago con una tarjeta. No, después resuelvo por acá. No, eso no es de un cristiano. ¿Entiendes? Amén. No estamos en esa condición. No es para que des y te quedes a pedir. Dios es el que te va a suplir lo suficiente. Amén. Para que cubras todas las necesidades y tengas, como te dije el domingo, aún un colchón. Amén. Y nunca vas a estar pensando, ay, ahora cómo voy a hacer. Tú no ves que vienen las crisis y nos cogen a todos a veces descuidados. Y esto es una cosa que está en la voluntad del Señor desde hace tiempo. Desde hace tiempo. Dios quiere que abundemos en todos los aspectos de la experiencia cristiana y quiere que demos con propósito y generosidad para necesidades legítimas, que es algo que produce una cosecha abundante de fruto en la vida de quienes lo practican y obedecen al Señor. Y no es la voluntad del Señor que vivamos en una permanente escasez de recursos toda la vida. Grábate esto. Amén. No es la voluntad. Amén. Gloria a Cristo. Gloria En al Señor. Proverbios 37, 9, termino dándote esta palabra. Y lo puedes anotar y buscar si quieres. Proverbios 37, 9. Y dice así: 2 cosas le he pedido
al Señor. He demandado del Señor. Fíjate, esta sabiduría. 2 cosas he demandado al Señor. No me las niegues antes que muera. Proverbios 37:9. Que algunos están buscando deprisa. 2 cosas he demandado al Señor. No me las niegues antes que muera. ¿Qué es lo que dice? Y palabra mentirosa aparta. ¿Cómo dice? Vanidad Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Ese es lo primero que le pedí. Y luego lo otro. Le dice, no me des pobreza ni me des riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie. ¿Y de a quién es el Señor? Ni te niegue. O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Tú no has visto cuántos cristianos, cuánto vituperan la iglesia del Señor por unos que malversan no solo los fondos del Señor, sino por unos cristianos que se dicen cristianos y dan mal testimonio. Yo con ese no hago negocio. Dice, ese me quedó mal, ese me robó, ese me hizo esto, me hizo aquello. Qué vergüenza, ¿verdad? Así es. Y el que tiene, dice, no me des pobreza ni riqueza. No vaya a ser que si me das riqueza me sacie. Y esto es mira, esto no falla. El Señor lo sabe y Él se la sabe toda. Apenas tienen un poquito de abundancia, y comienzan no lo dicen, pero lo piensan. Esta es mi habilidad, es que yo soy ingeniero, es que yo soy un bárbaro, es que yo me la sé toda, yo soy, por eso, esto no es que, como te digo, no lo dicen abiertamente, pero no es el Señor, esto es que yo realmente me he esforzado y no te das cuenta que todo lo que tienes es por la gracia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y que en vez de alejarte de Él y meterte todo lo que ganas, debes también aprender a dar y a ser obediente al Señor. Amén. Y tampoco el otro extremo, porque están los dos extremos, ¿no? La escasez, la extrema pobreza y también la abundancia. No. Tenemos que tener, lo que leíste aquí, y el apóstol Pablo lo pone en una perspectiva más clara. Dice, tengamos lo suficiente. Puedes decir conmigo, lo suficiente. El Señor quiere que tenga lo suficiente. Amén. Y no me importa lo que haya sucedido en el pasado. Amén. Desde este momento, ahora en adelante, tú crees esta palabra y comienzas a practicarla. Y sobre todo comienzas a ser ordenado en tu vida, a ser obediente al Señor. No gastes tu dinero en lo que no es pan. Amén. Y te vas a dar cuenta como cuando uno es obediente al Señor, cuando vuelvas a ver para atrás y dices tú, wow, y vas a aprender, Dios te va a dar una sabiduría sobrenatural. Vas a aprender la utilidad y el beneficio del ahorro con propósito también. Amén. ¿Entiendes? Y todo lo que toque tus manos, la obra de tus manos prospera. Pónganse de pie en el nombre del Señor. Y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo lindo, porque me dio un grupo maravilloso hoy con una atención especial, un oído para el Señor. Y yo quiero bendecir al Señor esta mañana y pedirle junto con ustedes también que se unan y digan, Señor, yo quiero que esta palabra sea una realidad en mi vida. Tú has dicho, Señor, que tu justicia permanece para siempre y que tú que me has dado hasta este momento, Señor, me has dado semilla y me has dado pan, Señor. Yo sé que tú quieres llevarme a también lugares de plenitud, en donde pueda experimentar tu amor, tu gracia, tu perdón, tu misericordia, pero también donde yo pueda beneficiarme de las bendiciones materiales que tú has provisto para mí. Señor, yo quiero ser enriquecido o enriquecida en todo, pero quiero que también, Señor, me enseñes a ser generoso o generosa
en necesidades legítimas. Señor, yo creo tu palabra en esta noche. Sé que tú no solamente proveerás, sino que multiplicarás los medios de mi subsistencia. Hasta aquí, Señor, de hoy en adelante, nunca más seré pobre, porque tu bendición está conmigo, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, dale la sabiduría a este pueblo para que sepamos esperar en ti, Señor. Y sepamos pasar por esta etapa de adiestramiento, Señor. Y comencemos a experimentar la gracia maravillosa tuya en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Queremos, Señor, glorificarte. Quiero glorificarte con todo lo que tú me has dado y con todo lo que me des, Señor. Yo quiero ser obediente a tu palabra, Señor, y obediente a tus mandamientos. Padre Santo, yo bendigo a tu pueblo en esta noche, a los que están acá y a los que me están escuchando, Señor. Y te ruego que esta palabra que es tuya, no mía, Señor, dé frutos, Señor, en cada uno de los que están escuchándola, en todos aquellos que la están recibiendo de corazón, Señor. Y que nunca esta semilla sea arrancada de su corazón, Señor, y de su mente y de su vida. Ayúdanos a crecer en el conocimiento, Señor, y en la gracia de Cristo siempre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta noche creemos que toda escasez, toda miseria, toda pobreza que haya habido en el pasado, en nuestras vidas y en nuestras generaciones, llega hasta aquí. Y declaramos y confesamos y creemos que tú nos das lo suficiente, Señor, para vivir. En el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén y amén. En la gloria del Señor nos despedimos de la transmisión. Y si usted va a enviar su ofrenda, ahí tiene en la pantalla los números a los que puede mandar su contribución. Que Dios me lo bendiga.